El Paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano. De hecho, abarca un 99% de la misma y se extiende desde hace unos 2,85 millones de años en África hasta hace unos 12.000 años. Aunque esta etapa se identifica con el uso de útiles de piedra tallada, también se utilizaron otras materias primas orgánicas para construir diversos artefactos, como el hueso, la madera, el cuero y las fibras vegetales. El hombre del Paleolítico era nómada y se caracterizaba por un desplazamiento continuo o periódico relacionado con las estaciones climáticas. Durante el Paleolítico, los primeros seres humanos conocieron el fuego y empezaron a utilizarlo para iluminar las cuevas en las que vivían. Mesolítico es el término que se utiliza para denominar el periodo de la prehistoria que sirve de transición entre el Paleolítico y el Neolítico, entre los 12.000 y los 9.000 años antes de Cristo. Significa Edad Media de la Piedra. Durante este periodo aparecieron grupos de cazadores-recolectores especializados en unos pocos tipos de recursos abundantes y seguros que se podían almacenar durante buena parte del año, lo que les permitió aumentar su demografía y sedentarizarse. El Neolítico o Edad de Piedra Nueva o Pulimentada es uno de los periodos en que se considera dividida la Edad de Piedra. Durante este periodo surge la agricultura, la domesticación de los animales y se inventa el telar. Gracias a la posibilidad de producir y almacenar alimentos se da el surgimiento de las primeras ciudades. La Edad del Cobre, también llamada Calcolítico, es un periodo de la prehistoria ubicado entre el Neolítico y la Edad de Bronce. El perfeccionamiento de las técnicas cerámicas le permitió al hombre la experimentación con los procesos metalúrgicos, comenzando así la fabricación de herramientas. Durante este periodo también empezó a desarrollarse el comercio. El primer ingeniero conocido por su nombre fue Imhotep, constructor de la pirámide de peldaños de Saqqarah, Egipto, probablemente hacia el 2550 a.C. Los sucesores de Imhotep, egipcios, persas, griegos y romanos, llevaron la ingeniería civil a notables alturas sobre la base de métodos empíricos ayudados por la aritmética, la geometría y algunos conocimientos incipientes de física. Los egipcios desarrollaron la metalurgia y la minería, establecieron una industria del papiro, desarrollaron canales de irrigación, dieron inicio a la técnica de fabricación del vidrio y se cree que fueron los primeros en usar el arado. Casi de manera simultánea a la civilización egipcia, entre el 4000 y el 331 a.C., se desarrolló la civilización mesopotámica, que construyó la mayor ciudad de su época. Además, la cultura mesopotámica desarrolló los sistemas de regadíos, la navegación, inventaron la escritura e hicieron importantes aportes al desarrollo de las matemáticas, la rueda y la construcción de puentes. La Edad del Bronce es el periodo de la prehistoria en el que se desarrolló la metalurgia de este metal, resultado de la aleación de cobre con estaño. Durante este periodo, que abarca entre el 3000 y el 2000 a.C., se dio la aparición de la ruta de los metales y el mejoramiento de las herramientas. A partir del 2000 a.C. se da el surgimiento de la Edad de Hierro, que es el periodo en el cual se descubre y populariza el uso de hierro como material para fabricar armas y herramientas. La ingeniería romana se desarrolló en buena medida gracias a los conocimientos adquiridos de los desarrollos de otras civilizaciones. No obstante, los romanos le dieron una importancia trascendental a la ingeniería, de la que se sirvieron para construir lo que conocemos como el Imperio Romano. Los romanos mejoraron, perfeccionaron o crearon nuevas técnicas para la construcción de vías,
puentes, viaductos y embalses, llevando hasta el límite la utilización del arco como elemento constructivo. Adicionalmente desarrollaron las técnicas para construir fuertes y estructuras de grandes dimensiones, como el Coliseo romano. La Edad Media señala el periodo de evolución decisiva en la historia de la aplicación mecánica de las fuerzas de la naturaleza. La invención de la pólvora, la catapulta, la rueca, la imprenta, la brújula, el molino de viento, la fundación de las primeras universidades y el desarrollo del puente de arco segmentado. El título de ingeniero se utilizó por primera vez en la Edad Media, entre 1150 y 1200. Las palabras ingenio e ingenioso provienen del latín ingenium, que significa crear. Por tanto, quien fabricaba máquinas de guerra, catapultas, torres de asalto, etc., se conoció como ingeniator o ingeniero. Durante el Renacimiento, en el periodo comprendido entre los siglos XV al XVI, son destacables los nombres de varios ingenieros, como Baggio Rossetti, Luciano Laurana y Bertola del Novate. Durante esta época, algunos de los inventos más significativos fueron el desarrollo de la perspectiva visual, el establecimiento de la primera patente para estimular los inventos, y el auge y gran desarrollo en la metalurgia, la construcción de acueductos y presas, el método de triangulación y la construcción de barcos más eficientes como la carabela, que potenciaron el desarrollo del comercio. En la América precolombina, varias civilizaciones alcanzaron desarrollos significativos en la ingeniería. Los incas desarrollaron una extensa red de caminos que intercomunicaban de manera muy eficiente el imperio. Asimismo, fueron capaces de construir grandes ciudades de piedra en las laderas montañosas, que combinaban con la construcción de terrazas para el cultivo de alimentos y sistemas de riego muy avanzados. Los mayas y los aztecas en Centroamérica fueron grandes constructores de ciudades, destacándose Tenochtitlan con su complejo de enormes construcciones en piedra. Además, eran excelentes observadores de los fenómenos celestes, gracias a lo cual desarrollaron un calendario sumamente preciso. El barroco fue el momento del desarrollo de la ingeniería científica. La invención del cálculo infinitesimal por Leibniz y Newton, el descubrimiento de las leyes del movimiento planetario por Kepler, la ley de la gravitación universal y la formulación de las leyes de la mecánica por Newton, el desarrollo del método científico, la geometría de René Descartes, la ley de Boyle, la ley de Hooke. Durante esta época se construye la máquina de vapor, que llevaría posteriormente al nacimiento de la Revolución Industrial. Durante el siglo XVIII se produjo en Francia el fenómeno conocido como la Ilustración, que culminaría con la Revolución Francesa. En el año 1712 se crea un cuerpo de ingenieros civiles para la inspección de puentes y caminos, lo cual supuso la separación en Francia de los ingenieros civiles de los militares. En 1741 los ingenieros civiles se encargaron también de los puertos de comercio, y en 1747 por fin se fundó la escuela encargada de formar a dichos ingenieros, la Escuela de Puentes y Carreteras. Los profesores de esta escuela, en parte provenientes de las ramas de la ingeniería militar, escribieron tratados y libros sobre la mecánica de los materiales, sobre máquinas, sobre hidráulica, o sistematizaron los conocimientos técnicos de la época. Durante este mismo periodo se produjo la independencia de los Estados Unidos de América. Aunque se suele fechar la Revolución Industrial entre 1750 y 1850, fue en la parte central de este periodo cuando se vivieron los mayores cambios. Fue la máquina de vapor, junto con el método, descubierto por Henry Cort, para refinar el hierro,
Los inventos que proporcionaron una fuente de hierro para la maquinaria y plantas de fuerza motriz para operar la maquinaria. Los motores de Watt empezaron a usarse de modo general hacia 1750 y para 1825 aparecieron las primeras locomotoras dotadas de motores más evolucionados, ligeros y potentes, que usaban vapor a alta presión en vez de vapor a presión atmosférica. El barco de vapor y los ferrocarriles, la unión entre la ciencia y la técnica, la enseñanza de la ingeniería y el desarrollo industrial generaron todas las consecuencias de la revolución industrial. Entre 1850 y 1930 surgen dos nuevas ramas de la ingeniería química y la ingeniería eléctrica. En Estados Unidos se construyen las primeras centrales hidroeléctricas basadas en los desarrollos científicos de Nikola Tesla y Thomas Alva Edison, que permitieron desarrollar los procesos para la conducción de electricidad a grandes distancias y su utilización para producir luz y un sinnúmero de nuevas utilidades que fueron surgiendo en el transcurso de este periodo. Es en esta época también que se perfeccionan los motores de combustión interna y empiezan a construirse los primeros automóviles que se venderán en masa, los Ford Modelo T. Los hermanos Wright realizan el primer vuelo impulsado por un motor en 1903 y se desarrollan entre otros inventos la turbina de gas, la válvula termodinámica, las grabaciones eléctricas, los electrodomésticos, la radio, el aire acondicionado y la refrigeración. Durante finales y comienzos de los siglos XIX y XX surge la industria química, que dará nacimiento al uso de los polímeros y los plásticos, y que será utilizada para la producción de armas durante la Primera Guerra Mundial. Ese conflicto conllevará también al desarrollo de una industria militar a gran escala, dando nacimiento a los acorazados, los submarinos y la ametralladora. Se perfecciona el proceso para la producción de acero, lo que posibilita la construcción de armazones resistentes que darán vida a los rascacielos, conjuntamente con el desarrollo de los elevadores. En las décadas de 1930 a 1950 se producen grandes avances en la producción de abonos químicos para el mejoramiento de la producción agrícola. Se extienden y mejoran las comunicaciones, se desarrolla la televisión y los aviones propulsados a reacción. También surgen los primeros cohetes y el desarrollo de las armas nucleares. El petróleo se transforma en el material que mueve el mundo y el armamento de la Segunda Guerra Mundial, lo que conlleva al desarrollo significativo de la ingeniería de petróleos y petroquímica. En este periodo surge, a través de los trabajos de varios científicos como Alan Turing, la ciencia de la computación. Después de 1950, el mundo se volcó a la utilización de materiales derivados del petróleo, baratos y fáciles de producir en grandes cantidades. Se desarrollan entonces las resinas reactivas, los poliésteres y el poliuretano. Se desarrolla la ingeniería nuclear, la bomba de hidrógeno y surge la electrónica. A finales del siglo XX se desarrolla el circuito integrado, que permite reducir el tamaño de los elementos de procesamiento, dando paso al nacimiento de los computadores personales. En este periodo surgen también el Internet y los teléfonos celulares, y se desarrolla la electrónica digital, el láser, la fibra óptica, la robótica, la automatización y la inteligencia artificial. El hombre llega a la Luna en 1969 y la ciencia aeroespacial da paso a la construcción de una red de satélites que masifican las comunicaciones a nivel global y permiten el desarrollo de la tecnología de posicionamiento global o GPS. Se ponen en órbita las primeras estaciones espaciales y telescopios para estudiar a profundidad los orígenes del universo.